Bienvenidos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Continuamos con Apocalipsis. Esta es la sesión 244, es el capítulo uno, parte 3. El título que maneja esta Biblia dice los dos testigos y por eso ponemos los dos testigos como tal. Sin embargo, ya hemos estado comentando una introducción un poquito más larga y ahora trato de ir analizando algunos versículos importantes. En primer lugar, hemos estado ya dando un panorama, pero ahora, para volver nuevamente a entender y estudiarlo, voy a leer todo el capítulo del 11 y nada más para recordar, en capítulo 11 al final va a entrar el séptimo sello. El séptimo sello es importante porque va a leer al juicio final, ¿ok? Entonces, recordemos que Apocalipsis no está escrito de manera lineal, no es de que vayamos como una película que traemos y se va ligando el siguiente y el siguiente, el siguiente. Interpretarla de esa manera lo van a hacer los dispensacionales. El dispensacional va a empezar y comete errores porque cuando se lee todo, se ve claro que es un paralelo como lo hemos estado viendo, pero va progresando. Es por eso que ahora, cuando se termine el capítulo 11 y empecemos el 12, voy a tomar unos versículos del 12 porque vamos a conectar. El 12 también vamos a ver ahorita que inicia nuevamente como otra vez la historia y vuelve nuevamente a igual. Es por eso que si yo analizo y tengo ese concepto, cuando entremos en el Apocalipsis 20, uno de los capítulos que habla de la cuestión de de Satanás atado por 1000 años, el dispensacional, como lo va a ver lineal, tiene otra interpretación diferente. El reformado no, el reformado va a ver que está estos paralelos que van progresando y se va a ver que nuevamente va a iniciar la historia otra vez. Entonces es importante tener qué capítulos se inicia, que se termina, se inicia y se termina. Ahorita en teoría el paralelo se termina, porque es que es la séptima, el séptimo de todos los otros que hemos visto, el séptimo sello también apuntaba al juicio final. O sea, ya hemos visto varias otras historias donde apunta a un juicio final y hemos iniciado nuevamente. Entonces leemos aquí en el versículo uno. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Él de la misma manera, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Cuando hayan acabado sus testimonios, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Hasta ahí llegó la parte antes de la séptima trompeta. En estos últimos versículos vamos a ver lo que comentábamos, la séptima trompeta, que va a ser el juicio. Más corto, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto. Esto es el capítulo 11 completamente. Vemos que esa parte del séptimo sello, lo que habló en teoría es ya viene y entra y va a entrar el juicio final. Es progresivo, cada vez vamos a ver un poco más. Pero vamos a ver los usos, por ejemplo, y aquí vamos viendo que hacen, para poder verlo, vamos a irnos un poquito adelante en el capítulo 12 en el 12:6 y 12:14 ahorita aquí están, confirman que el 11 versículos 1 al 2 aluden a un ataque a la comunidad de la fe a través de la era de la iglesia. Observen, en este es un ataque a la comunidad de la fe a través de la era de la iglesia. La iglesia como tal ha sido todo este tiempo, de hecho, desde el punto también de vista reformado, como nosotros, en cuestión, por ejemplo, de milenio, somos amilenialistas. Estrictamente hablando, sería sin milenio. Sin embargo, no es que no exista un periodo, sino creemos que el milenio como tal es el periodo cuando Jesús ya asciende hasta el tiempo que le tome para que regrese en la segunda venida. Ese es el tiempo de la iglesia como tal. Todo ese tiempo, también, desde ese punto se le va a llamar el milenio. A diferencia del dispensacional, que ellos van del premilenialista, el postmilenialista, y tienen ahí diferentes conceptos que vienen ideas que no comparte la reforma, la doctrina reformada, que es el rapto, por ejemplo, en estas cuestiones. Eso no es de una cuestión de doctrina reformada. No existe en sí un rapto como tal, como la que se van a salir. Implica, hemos dicho muchas veces, unos errores teológicos muy fuertes en los cuales, por ejemplo, nada más como comentario y recordar, se hablaría, ahí es cuando saca la iglesia, pero Israel se queda y después vuelven a bajar aquí para que estén aquí y gobernando todo este tiempo en los esos 1,000 años, pero entonces habría, porque toda la iglesia tendría que ser, otra vez, porque los va a resucitar, los saca y los pone y les tiene que dar un cuerpo glorificado y habría gente con cuerpo glorificado y gente normal. Son errores, hay muchos más. Pero aquí es parte de estos versículos. Me voy otra vez del 1 al 12 y vean cómo aquí la interpretación que la vamos a ir viendo, que en esto nada más es en estos versículos, que habla de la medición de la caña, una caña para medir. Y después dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hoy harán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Cuando se vestían de silicio es porque era para de arrepentimiento, de
pues sí, de arrepentimiento se tenían que vestir, era un símbolo, ¿no? Pero este concepto confirma, alude a un ataque a la comunidad de la fe a través de la era de la iglesia. Hay un punto que de acuerdo va a haber en los últimos, para aquellos que vivan, ¿verdad? Va a haber un periodo más fuerte de persecución. Pero eso no quiere decir que a través de la iglesia no lo hay. O sea, eso es parte de que ha existido desde entonces. En el versículo 12, el 6, la comunidad mesiánica, ¿ok? Aquí la va ahora a apuntar hacia una mujer. En el 12 apunta, y leemos ahorita que va a ser la mujer, es protegida del ataque del dragón durante los 3 años y medio al tomar refugio en el desierto, donde Dios tenía un lugar preparado. Observen primero, ¿no? Habla de un ataque del dragón. El dragón como tal, obviamente va a venir Satanás, pero no lo podemos interpretar literalmente porque entonces diríamos, hay un dragón como tal. No, habla de cuestión del dragón, la serpiente. Veamos que la similitud está ahí. Después dice, la imagen del 12, del versículo 14 es casi idéntica. Y dice en el 12, desde el 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces hay varias historias que se están viendo aquí paralelas. Esta mujer, como tal, podemos ver aquí este hijo varón, es una como descripción, en primer lugar, hasta como el propio Jesucristo que está apuntando. Pero aquí la mujer que va persiguiendo en el contexto va apuntando a este ataque de la fe de la iglesia. Si recordamos los primeros capítulos que veíamos, Juan utiliza el Antiguo Testamento, cosas que aplicaban solamente para Israel, ¿verdad? Y después él lo concluye y lo dice, este tiempo se cumple en el tiempo de la iglesia. No aplicó en Israel. O sea, lo que sucedía en Israel apunta, por lo tanto, a la cuestión de la iglesia. Pablo dice que de dos pueblos hace uno. No podemos tener que están los judíos como tal y todas las cuestiones de gentiles. Este simplemente es la comunidad, la iglesia, el grupo de comunidad de creyentes hacen ahora el nuevo Israel, hablando en términos espirituales. Entonces dice, y se le dieron a la mujer el 14 las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Ok? Observen otra vez, vean estos versículos, en el 12:6 con el 14 parecidos. Y lo que vamos a ver es que está después de esta mujer, apunta también a la iglesia. No sé si me estoy dando a entender claramente, pero vemos aquí en historias como si tuviera paralelo la iglesia y vemos la mujer como tal, la mujer que está teniendo en el 12:4 y vemos que son ataques durante todo este tiempo o durante digamos, este tiempo de 1000 años, que es un tiempo grande, no que sean 1000 años exactamente. Después dice, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora bien, el lugar en que los cristianos se mantienen seguros del dominio, muy probablemente, es el santuario invisible, del demonio, perdón, es muy probablemente el santuario invisible de Dios. ¿Ok? En el 12:6 dice, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 días. Aquí están las historias como que mezcladas, y eso es lo que hace muchas veces, por una cuestión de otro tipo de interpretación, pero aquí vemos, dio a luz un hijo varón, lo podemos entender obviamente como Jesucristo, va a regir con vara de hierro de todas las naciones y su hijo fue arrebatado para las cuestiones de Dios, pero después dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene este lugar preparado por Dios para que ahí la sustente por 1260 años.
Esto, si lo vemos también en la historia, como en la vida de Jesucristo, cuando Él nace, es llevado y huyen y se van a Egipto otra vez. Jesucristo también paralelamente está volviendo a recrear la misma historia del mismo pueblo de Israel que baja y que sale. Entonces, por eso cuando habla en otras partes que dice, mi hijo lo llamé de Egipto. Cuando a Israel como tal dice que es como su primer hijo, mi primogénito como tal, pero que viene después Jesucristo, y sabemos que Jesucristo es el primogénito, que va a darle sentido como tal a este pueblo de Israel como su primogénito. Después dice, para ahí que la sustente por 1260 días, que son los 3 años y medio, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para volar, para que volase del delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos de un tiempo. Muy bien, ya que es el objeto del ataque durante los 3 años y medio en Daniel. ¿Ok? Esto bueno, lo hemos leído por ahí, pero ahorita es el concepto, ¿no? En Apocalipsis del 2 al 5 al 6 muestra que el periodo de los 3 y medio años fueron inaugurados en la resurrección de Cristo, ya que la mujer, la comunidad del pacto, ahora, este autor, esto es directamente de este libro de lo que estamos viendo, cambió del concepto de iglesia a la comunidad del pacto. ¿Por qué del pacto? Porque Dios hace precisamente ese pacto con ellos y el pacto principal es un pacto de redención. Huye directamente a los pies de la resurrección y ese tiempo de huir comienza los 3 y medio años. En Apocalipsis del 12 al 6, este, habla precisamente, vean otra vez lo que en el 12, en el 6 y en el 14 que lo hemos estado leyendo, habla precisamente de esos 1260 días. Estos 3 y medio años serán consumados al regreso de Cristo. Lo estamos viendo ahorita porque ya viene la séptima trompeta y precisamente es cuando Él viene y reina. Obviamente ahí no va a decir juzgar, pero va a reinar. Estos 3 y medio años serán consumados, terminados cuando se termine cuando venga Jesucristo. En el 11:2 indica que el periodo es el tiempo de hollar la ciudad, ¿ok? Y dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los dos que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán, pisarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos versículos que he estado leyendo, tanto los de los capítulos 12, quiero que veamos que hay una relación en las cuestiones de estos 3 años y medio o estos 1260 días, ¿ok? Que va a estar eh, atormentada, atacada durante todo este tiempo, desde que inicia hasta que termina. Otra razón que se tiene un periodo de 3 años y medio es la representación del atestiguamiento de la iglesia, ¿ok? Porque la iglesia como tal tiene que ser testigo, es parte de una función, es que es aproximadamente la duración aproximadamente la duración de Jesucristo. Hay un paralelo. El patrón de la narración del testigo en el 11 del 3 al 12, está destinado a una réplica de la proclamación y señales de Cristo como resultado de la oposición satánica, la persecución y muerte violenta de la ciudad donde Cristo fue crucificado, el mundo viendo a su víctima, por ejemplo en el Apocalipsis 1:7, que dice, "He aquí viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén." Y la final, la celebración del mundo en Juan 16:20, que dice, "Todavía un poco y no me veréis, de nuevo un poco y me veréis porque yo voy al Padre." Entonces se dijeron algunos de sus discípulos,
unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿qué querían preguntarle? Y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Si yo leo esto así, a lo mejor no se puede entender, pero ahorita que estamos viendo, por ejemplo, en Apocalipsis, ese tiempo, cuando habla aquí estar tristes, que estamos hablando precisamente de que van a, o que la van a, a perseguir, y después, cuando venga, va a venir y se habrá todo este gozo. Y si lo vemos así, entonces este último versículo tiene más sentido, porque dice, con vosotros lloraréis y lamentaréis parte de este sufrimiento, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Este versículo, por cierto, muchos pietistas lo utilizan para tratar de dar ánimo a otras personas de que ahorita estás triste, pero después va a estar contento. No, este versículo apunta, es un versículo escatológico porque apunta precisamente a a la segunda venida de Jesucristo y la inauguración del reino de Dios en el cielo, aquí en la tierra. Porque recordemos que nuestro fin no es el cielo como tal, nuestro fin es estar nuevamente en una tierra nueva, renovada, con un cuerpo glorificado. Así que después dice, y después de la resurrección y la vindicación por la ascensión en una nube. Los precedentes proféticos de los puntos de Moisés y Elías a este patrón se aluden en los versículos del 3 al 13. Y dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ese es en el capítulo 11. A estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. ¿Ok? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, este dragón, esta bestia, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto, y murieron un número de 7000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Esto es parte, ya lo hemos leído, y lo quise repetir principalmente porque entre más leemos y lo volvemos a leer, cuando se empieza a explicar, la idea es de que lo empecemos un poquito más a conectar. Así que vamos a continuar tratando de desmenuzar esto poco a poco para que podamos entender, y ahora sí entrar al séptimo trompeta, y después continuaríamos con el capítulo 12, iniciando nuevamente otro paralelo que se tiene. Así que los invito nuevamente a que escuchen y que lean nuevamente un par de veces el mismo capítulo 11 para que
podamos conectar un poco más.